Bueno, ante todo, el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es tecnología GSMI o tecnología y alto rendimiento también. Es importante el significado de lo que es el GSMI. El GSMI es un instrumento de medición de GoreSport, que es un software que se encuentra en web a través del cual se hace o se realiza el seguimiento de los diferentes planes de entrenamiento a los atletas en los diferentes grupos de deportes. Hablar de alta tecnología es hablar de GSMI. GSMI además está acompañado por una app que nos permite a nosotros ser bajada a nivel del celular y allí en el celular pues poder entonces hacer uso de lo que son el GPS, que es el que tienen los celulares, o cualquier dispositivo como un reloj, por ejemplo, y permita hacer el seguimiento al entrenador sobre lo que hace el atleta en las instalaciones deportivas. Es importante que cuando hablamos de alta tecnología o hablamos de GPS o hablamos de GSMI, ¿verdad? Que incluye el GPS, necesariamente tenemos que dominar lo que es las vías productoras de energía o lo que llamamos nosotros mecanismo energético. En la medida que nosotros dominemos los mecanismos energéticos, en esa medida podemos hacer lecturas sobre cosas que nos trata de decir la tecnología y que no la vemos. Por ejemplo, es importante destacar, ¿verdad? Que cuando hablamos de vías productoras de energía, sabemos que existen tres vías. Una primera vía productora de energía que es la vía anaeróbica aláctica. Esta vía anaeróbica láctica o vía anaeróbica o la llamada también vía del creatín fosfato ATP es una vía que es utilizada para producir los movimientos potentes, los movimientos muy veloces. Y su radio de acción exactamente son escasos 1.5 segundos en el caso del trabajo de ATP y de 1.5 segundos hasta 10 segundos en el caso del trabajo del creatín fosfato. Esta vía, primera vía productora de energía llamada vía anaeróbica, es anaeróbica porque produce energía en ausencia de oxígeno y es anaeróbica aláctica porque no produce ácido láctico. Esta vía es la vía donde se trabaja la velocidad, donde se adquiere la potencia y el sustrato, por supuesto, es en su primera fase, como lo hablamos, ATP y creatín fosfato. Es importante para nosotros saber que esta vía productora de energía tiene algunas características importantes como las que les acabo de mencionar, pero que además de esto es una vía que tiene una energía muy limitada, que apenas alcanza para unos 8 segundos, 6 segundos de actividad o de contracción muscular. Nosotros hemos desarrollado un protocolo para la realización de esta vía, el desarrollo de esta vía, y es el que presentamos aquí como protocolo de desarrollo, donde el primer objetivo que nos mencionamos es el perfeccionamiento del mecanismo del creatín fosfato ATP. El método que utilizamos es el intervalo. La intensidad va aproximadamente entre el 95 y 100% en dependencia de la técnica de ejecución. El tiempo de trabajo de esta vía, como lo dije anteriormente, va entre 0 a 1.5 segundos si voy a trabajar ATP y 1.5 a 10 segundos si voy a trabajar creatín fosfato. El número de repeticiones es 3 y el descanso entre repeticiones son de 2 a 3 minutos. Y en número de series que se puede trabajar esta vía son 4 o 5 series y el descanso entre series es de 7 a 10 minutos. Una vez que yo trabajo la primera sesión o el primer entreno, yo pudiera volver nuevamente a utilizar esta vía o cualquier otra vía productora de energía después de 30 minutos como tal. Es por esto entonces que cuando hablamos de esta vía, es importante también hacer mención de que existe una segunda vía productora de energía, que es la vía de la glucólisis anaerobia o llamada o vía anaeróbica láctica. Esta vía anaeróbica láctica, su sustrato es el carbohidrato. El nombre de la vía, como lo dije anteriormente, es anaeróbica láctica como tal. Produce energía en ausencia de oxígeno y el resultado final es ácido láctico. El tiempo de trabajo de esta vía va desde los 10 segundos hasta los 2 o 3 minutos de transición.
Aquí se trabaja básicamente en esta vía lo que es resistencia a la velocidad o resistencia a la fuerza o resistencia al ácido láctico. Al igual que la vía anterior, en esta vía hemos hecho algún protocolo de desarrollo. Primer objetivo sería el perfeccionamiento de la glucólisis anaerobia. El método que usamos en esta vía también es el de intervalo. La intensidad que usamos es aproximadamente entre el 85 y el 94%, con control de técnica de ejecución. Tiempo de trabajo va entre 10, 11 segundos a 45 segundos, con una transición de 2 a 3 minutos, dependiendo de la concentración del ácido láctico. El número de repeticiones que se trabaja en esta vía son 3 repeticiones. El descanso de 3 repeticiones es de 1 a 2 minutos, bien sea tratando de acumular una cantidad de ácido láctico que se encuentre entre 8 y 12 milimol. El número de series, 3 series máximo, y el descanso entre series son 5 minutos. Una vez que utilizamos esta vía, para volver a usar nuevamente la fibra muscular, debe pasar alrededor de 48 horas. De esta manera, entonces, podemos observar en este caso, en el desarrollo de esta vía, elementos como atletas, ¿verdad? Que trabajan o tienen como objeto desarrollar la capacidad de resistencia a la velocidad o la capacidad, en este caso, de potencia. No podemos desarrollar una vía sin dejando al lado otras vías. Entonces es necesario que cuando trabajamos para poder trabajar la vía anaeróbica láctica o donde se desarrolla la potencia, es necesario trabajar también entonces la vía aeróbica, que es la tercera vía productora de energía, llamada vía oxidativa o la vía del ciclo de Krebs. En esa vía se trabaja la resistencia general en desarrollo o en mantenimiento y permite aportar una gran cantidad de fósforos para el trabajo conjunto de la primera vía, para que de esta manera podamos fortalecer entonces el trabajo de las 3 vías. Cuando hablamos de tecnología, ya lo estábamos mencionando, podemos observar, ¿verdad?, que para trabajar la primera vía, necesariamente tenemos que ver el trabajo o el reporte que hace, en este caso, el GPS. El GPS aquí ha hecho un reporte después de un test que se le ha hecho a este atleta. Podemos observar allí que aquí esta es la distancia, son los 16 metros, este es el tiempo, esta es la altura a la que fue hecha la prueba y esta es la velocidad. Si vemos que desde los 16 metros, 1.9, aquí hace la arrancada este atleta y él logra una velocidad, el desarrollo a medida que pasan los metros. Pero podemos ver que desde los 16 metros hasta los 20 metros, básicamente, solamente su desarrollo es 4 metros sobre segundo. Y si observamos más adelante, podemos ver entonces que hasta, en este caso, los 8 metros, su velocidad sigue siendo 5.6 metros sobre segundo. Este es el tiempo en que este atleta ha tratado de utilizar la primera vía productora de energía, que es la vía del ATP o el creatinfosfato. Todas las personas tienen dentro de su cuerpo para trabajar 1.5 segundos de ATP. Y cuando decimos que trabajamos con 1.5 segundos, quiere decir entonces que la distancia máxima que podemos desarrollar en 1.5 segundos podrían ser 13 metros. 13 metros. Cuando un atleta hace 1.5 segundos en 8 metros, tiene un atraso. Hay un atraso verdaderamente en la salida. Y esto manifiesta de que hay que trabajar las salidas para mejorar la potencia a base de ATP. Por eso decimos que entrenamos ATP. Sin embargo, después de esta velocidad, el atleta tiende, a medida que va en desarrollo, a medida que desarrollan los metros, va aumentando su velocidad. Y llega a un espacio que nosotros no lo vemos, pero que el GPS sí nos lo puede representar, que es la utilización de la segunda vía, que es cuando ya el atleta logra hacer una velocidad constante resistiéndola por una distancia X. En este caso, este atleta vemos aquí que logra una velocidad alrededor de 11 metros sobre segundo y logra resistir esa velocidad por un espacio prolongado de alrededor de 60 metros. Importante hacer notar de que este trabajo hecho aquí a esta velocidad
es un trabajo de resistencia a la velocidad. Y el trabajo que se ha hecho en este caso obedece a un sustrato que es el carbohidrato y que es utilizado en sí en el desarrollo de la segunda vía productora de energía, vía anaeróbica láctica. Importante tener en cuenta que cuando estos atletas siguen adelante, pues su velocidad tiende a bajar por la fatiga muscular. Y la fatiga muscular básicamente se debe exactamente a una acumulación importante de ácido láctico que permite entonces que esa velocidad que traía este deportista, que eran 11 metros sobre segundo, pues baje ya al final de la prueba y quede en límites o velocidades más bajas. Por esto decíamos que entonces que cuando vemos o hablamos de tecnología, hablamos de GPS o hablamos de GSMI, hablamos de resultados que produce un entrenamiento deportivo que a nosotros se nos hace imposible ver, pero que cuando tenemos un GPS en la mano, podemos visualizar metro a metro lo que hace un atleta en la cancha y visualizar esto nos permite a nosotros hacer diagnósticos importantes como ver con qué trabajó, si trabajó con ATP, si trabajó con creatinfosfato fosfato o trabajó con carbohidrato en la producción de ácido láctico y nos puede hacer ver entonces cuál sería el tiempo virtual que este atleta pudiera hacer en la distancia que está requerida para su competencia o también nos puede ayudar a hacer estrategias de si el atleta va a una competencia, por ejemplo, a 400 metros, el GPS puede indicar de cuántos metros debe ser el remate que este atleta debe hacer para poder ganar la competencia. Cosa que no la vemos con el entrenamiento tradicional y la tecnología sí nos las muestra y nos permite entonces hacer estrategias de competencia y hacer estrategias de entrenamiento como tal. Iniciamos entonces el proceso aquí en lo que sería las vías productoras de energía. El, Hablando o haciendo un poco más de énfasis sobre lo que habíamos visto en la introducción, ¿verdad? Las vías productoras de energía son tres. Existe estas vías productoras de energía o vías de obtención de energía. El objetivo principal es producir ATP. ATP es el adeno sin trifosfato y es el elemento que los atletas y todas las personas utilizamos para movernos o para hacer algunas funciones basales importantes. Entonces hablábamos de que son tres vías productoras de energía. Una primera vía que es la vía del creatinfosfato. Esta vía del creatinfosfato es la vía que nos permite a nosotros en sí trabajar todo lo que es la parte del desarrollo de la potencia. Esta primera vía es llamada vía anaeróbica aláctica. Es anaeróbica porque produce energía en ausencia de oxígeno y es aláctica porque no produce ácido láctico. Esta primera vía, entre su característica fundamental, es que nos dura espacios, o sea, nos da espacios muy pequeños de tiempo para poderla desarrollar. Y es por eso que esta vía la dividimos en dos, tal y como la vimos anteriormente. Una vía que es la vía del ATP, ¿verdad? Donde se trabaja en 1.5 segundos para poder desarrollar la potencia y velocidades altas. Y la otra parte de la vía que es la del creatinfosfato, que es la que nos permite trabajar entre 1.5 segundos y 10 segundos como tal. Esta primera vía productora de energía, que es anaeróbica aláctica, nos permite entonces desarrollar un trabajo perfeccionando este sistema como tal. Este sistema, ¿verdad? Es donde la vía entonces un fósforo que se une a un ADP, produce un ATP y esto produce energía como tal. Luego está la segunda vía, que es la vía de la glucólisis anaerobia, que es la vía llamada glucólisis anaeróbica o vía anaeróbica lactácida. Es anaeróbica porque produce energía en ausencia de oxígeno y es lactácida porque produce ácido láctico en su ejecución. Esta vía es la vía que nos permite trabajar
la resistencia a la velocidad o la resistencia a la fuerza. Y cuando hablamos de tecnología, lo que más nos muestra la tecnología, en este caso la tecnología GPS o de GSMI, es exactamente los tramos o las distancias donde un atleta resiste una velocidad. Y también nos permite, ¿verdad?, a través de esta vía, ver en sí cuál es el tramo que este atleta debe entrenar para poder trabajar resistencia a la velocidad y lograr entonces los objetivos propuestos. Es importante decir que no se puede trabajar esta segunda vía si no trabajamos la primera vía. Porque, por ejemplo, si tenemos un atleta que compite en 200 metros y este atleta para ganar los 200 metros necesita una velocidad de 9 metros sobre segundos. Y sucede que al inicio del entrenamiento él no tiene esa velocidad. Cuando hacemos el test con el GPS logramos ver que no tiene esa velocidad. Y si no tiene esa velocidad, entonces primero hay que desarrollar esa velocidad y esa velocidad la desarrollamos utilizando o perfeccionando la primera vía productora de energía. Una vez que la primera vía productora de energía hace que este atleta tenga o cuente con la velocidad que le permite ganar, entonces trabajamos la segunda vía que nos permite ver entonces qué distancia debe resistir este atleta para poder lograr el objetivo que es ganar la competencia. Entonces, es difícil en el entrenamiento común ver el trabajo de la segunda vía productora de energía, trabajando resistencia a la velocidad. Y se hace más fácil entonces cuando el GPS logra hacer un seguimiento metro a metro, paso a paso de este atleta y logra reflejarnos a nosotros entonces qué distancia verdaderamente es la que él puede trabajar para resistir la velocidad y poder hacer lo que llamamos nosotros el proceso de adaptación del cuerpo al trabajo físico como tal. Esta segunda vía entonces es la vía donde trabajamos resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza o resistencia al ácido láctico. Esta vía, su tiempo de trabajo va entre 10 segundos y 45 segundos con una transición de 2 a 3 minutos. Es difícil llegar a los 3 minutos con el trabajo de esta vía, pero si se hace un buen trabajo de resistencia a la velocidad adecuadamente con los protocolos de desarrollo de esta vía, pues no va a haber ningún problema en lograrlo como tal. Luego tenemos la tercera vía, productora de energía, que es la vía del ácido cítrico o vía oxidativa como tal. Aquí participa la glucólisis, pero ya no la glucólisis anaerobia de la segunda vía, sino la glucólisis aerobia como tal. Esta vía produce energía a partir de los carbohidratos, produce energía a partir de los ácidos grasos también y produce energía a partir de los aminoácidos. Esta vía, en esta tercera vía, es donde nosotros trabajamos resistencia general. Aquí trabajamos la resistencia general en sus fases de desarrollo o en sus fases de mantenimiento o en sus fases de recuperación. Es importante destacar que en el recuento de las tres vías, en la primera vía nosotros trabajamos al 100%, entre 95 y 100% de las posibilidades del atleta. En la segunda vía, productora de energía, que es en la glucólisis anaerobia, el atleta trabaja entre porcentaje de su capacidad máxima entre el 85 y el 94% de su capacidad máxima. Y en esta tercera vía, el atleta en desarrollo de la tercera vía trabaja en porcentajes en referente a su capacidad máxima entre el 75 y el 84% como tal en desarrollo, pero el mantenimiento lo trabaja entre el 65 y el 74% de su capacidad máxima y la recuperación alrededor entre el 55 y el 64% de su capacidad máxima. Es importante destacar que esta vía o tercera vía es la vía de desarrollo de la resistencia general, donde máximamente nosotros como tal tratamos de desarrollar esta capacidad. Esta vía nos lleva entonces o tiene como objetivo producir ATP, al igual que las vías anteriores. Y este ATP es el que nosotros utilizamos para contracción de la fibra muscular, es el que usamos también para relajación de la fibra muscular y también lo utilizamos para realizar otras funciones metabólicas basales como la respiración y el desarrollo o el consumo calórico basal del cuerpo.
Importante para nosotros determinar que existen protocolos para el desarrollo de cada una de estas vías. Por ejemplo, hemos desarrollado un protocolo para poder desarrollar la vía anaeróbica láctica y este protocolo lo planteamos ante el escenario del trabajo con la alta tecnología o con los GPS. Por ejemplo, para el desarrollo de la primera vía o el perfeccionamiento de la primera vía, trabajamos lo que es el perfeccionamiento del creatín fosfato ATP. Aquí trabajamos con intensidades entre el 95 y el 100% con una buena técnica de ejecución. El tiempo de trabajo básicamente radica en trabajar ATP en 1.5 segundos o 2 segundos máximo, al máximo de las posibilidades, y trabajar creatín fosfato entre 2 segundos y 10 segundos como tal. El método que utilizamos es el método de intervalo entre ejercicio y serie. Tenemos entonces el tiempo, en este caso sería descanso entre ejercicio de 2 a 3 minutos y descansos entre serie de 7 a 10 minutos. El carácter del descanso preferiblemente es activo y el número de repeticiones no debe ser más de 3 o 4 y no puede ser en más de 4 series separadas. Este sería el protocolo para el desarrollo con el GPS de la primera vía productora de energía o la vía anaeróbica aláctica, que es la vía entonces que nos permitiría a nosotros desarrollar la potencia. Si tenemos un atleta, en este caso de tiempo y marca, y queremos desarrollar entonces velocidad o queremos desarrollar la potencia como tal, aplicamos este tipo de protocolo y lo visualizamos en un GPS en las diferentes distancias, tiempos que nos dan como tal los resultados y que vamos a ver más adelante. Tenemos entonces el protocolo, ¿verdad? Como lo habíamos dicho anteriormente, la primera vía, la cantidad de energía es limitada y se mantiene un máximo de 6 a 8 segundos. Es característico de los movimientos muy veloces y potentes y están almacenados en la propia fibra muscular. No necesita oxígeno para trabajar esta vía. Es la vía del creatín fosfato o del ATP. Tenemos el protocolo para trabajar la segunda vía productora de energía, que también la visualizamos a nivel de los GPS. El objetivo fundamental sería el perfeccionamiento de las reacciones glucolíticas. Y en este caso trabajamos con intensidades que van entre el 90, 85, 90, 95% de la capacidad máxima. El tiempo de trabajo está entre 10 segundos hasta 2 minutos, con una transición hasta 3. Pero, como le decía anteriormente, va a depender en sí de la distancia y la velocidad que este atleta va a resistir para poder lograr el objetivo. Porque trabajar con GPS significaría cambiar un poco los protocolos y cambiar un poco la forma del entrenamiento. Entonces, cuando hablamos del tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo va a depender de la distancia resistida a una velocidad en la cual el atleta va a lograr hacer el tiempo de gane. El intervalo de descanso entre ejercicio y serie depende en sí de la concentración de ácido láctico, pero también depende en sí de la velocidad resistida en una distancia X. También tiende a cortarse el descanso de 10 segundos a 15 segundos, puede ser 1 minuto o 2 minutos como tal, en dependencia de la movilización del ácido láctico. El carácter del descanso de esta vía no particularmente es activo y el número de repeticiones pues se realizan de 3 a 4 por serie y entre 3 y 4 series. Entonces, en esta vía, con este protocolo de esta segunda vía, lo que buscamos es entonces trabajar resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza o resistencia al ácido láctico. Es importante visualizar estos protocolos porque estos son los protocolos que utilizamos para poder trabajar la tecnología GPS. Entonces, como hablaba anteriormente, ¿verdad? Su metabolismo se realiza en el citoplasma, el producto final es ácido pirúvico con ausencia de oxígeno, el cual se convierte en ácido láctico, se obtiene de 2 a 3 moles de glucosa por cada mol que entra y se mantiene de 1 a 3 minutos. La otra vía es la tercera vía productora de energía, que es la vía oxidativa o del ciclo de Krebs. Esta vía del ciclo de Krebs nos permite a nosotros entonces hacer este protocolo, que sería un protocolo que busca el perfeccionamiento como tal del metabolismo oxidativo. La intensidad del trabajo para el desarrollo de esta vía iría entre el 75 y el 85%. El tiempo de trabajo depende del esquema de resistencia,
si voy a hacer resistencia a larga duración, tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Los intervalos de descanso van entre 45 segundos y 120 segundos. Y el número de repeticiones depende del esquema como tal. De esta manera, entonces, creemos que podemos cumplir con la producción de energía a través de las 3 vías conocidas como vías productoras de energía. Y así poder complementar entonces, llevar este tipo de conocimiento a lo que es la tecnología GPS, la cual vamos a visualizar dentro de poco y poder aplicar entonces conocimientos de transición de vías productoras de energía a los trabajos que se realizan con GPS en las diferentes instalaciones deportivas como tal. Bueno, continuando con la explicación que dimos anteriormente sobre las vías productoras de energía, ahora vamos a entrar entonces en lo que sería el trabajo de alta tecnología y entrenamiento deportivo. Es importante, muy importante tener el conocimiento de las vías productoras de energía o del mecanismo energético, porque es como trabaja el cuerpo. Es la forma de trabajar el cuerpo, es la expresión del cuerpo. El cuerpo trabaja, para los físicos, el cuerpo es una masa de músculo que se trabaja con energía. Y básicamente esta energía puede ser visualizada a través de varias vías, bien sea a través de evaluaciones médicas, mm, básicamente utilizando indicadores bioquímicos como el ácido láctico, o en este caso midiendo el consumo máximo de oxígeno, o a través de la alta tecnología GPS, GSMI. Para nosotros, básicamente, usar GPS o GSMI nos beneficia mucho porque nos quitamos un poco del trabajo de medición de ácido láctico, ya que cuando podemos ver a nivel de entrenamiento, cuando un atleta, en este caso de tiempo y marca, realiza una arrancada o un sprint, podemos visualizar en sí en qué momento está la fatiga muscular. Y ya visualizando el momento de la fatiga muscular, pues coincide exactamente con la producción de ácido láctico, que es la que enlentece o disminuye la velocidad de movimiento como tal. Entonces, es importante esos conocimientos que tenemos sobre lo que es mecanismo energético, vías productoras de energía, aplicarlo aquí al conocimiento sobre los análisis que vamos a hacer aquí. Es importante saber que los GPS o esta tecnología de GPS, GSMI utilizada, la utilizamos para realizar evaluaciones del control del entrenamiento deportivo, la utilizamos para hacer diagnósticos, ¿verdad? En el proceso de entrenamiento y la utilizamos para hacer desarrollo también del entrenamiento deportivo como tal. Pero también es importante que sepan que a través de estas tecnologías nosotros podemos visualizar o hacer proyecciones sobre tiempos virtuales o evaluaciones virtuales sobre un tiempo que pudiera hacer un atleta en alguna carrera. Y eso lo vamos aquí a detallar cada vez entonces que determinemos algún análisis de GSMI. Como le decía, cuando hablamos de, ¿verdad? De esta tecnología GSMI, GPS, es importante entonces destacar que se encuentra en este caso a través, representada por una app. Esta app se encuentra en esta página que vemos allí, que es la página de goldteam.co. La persona se introduce allí en esta página, busca en menú y en menú busca los productos y va a encontrar las apps. Esta app, existen dos apps, una app que es la app de GPS, GSMI, y la app que es la que usa el entrenador para poder visualizar el proceso de entrenamiento en vivo como tal. Voy a hacer algún ejemplo importante de algún repaso, bueno, que aquí vamos a utilizar, en este caso para visualizar o evaluar la primera vía. Vamos a poder visualizar el tiempo que se hace en el trabajo de ATP, que es el tiempo de 1.5 segundos, y también vamos a visualizar en este deportista que vamos a ver el tiempo o el trabajo realizado por creatín fosfato, que va de 1.5 segundos a 10 segundos como tal. Esto, por supuesto, es en la producción de ATP, que sería la producción de energía. Con las características que les dije anteriormente,
en la evolución y el desarrollo del protocolo del desarrollo de cada una de estas vías. Aquí, como vemos, este es una de las pantallas que logra darnos a nosotros el GPS a través de la app GSMI. Logramos ver aquí que la velocidad de este atleta máxima velocidad fue de 9.09 metros sobre segundo, a una distancia que la hizo a los 50.5 metros en un tiempo de 10 segundos. Este es un atleta, en este caso, de béisbol, que necesitaba un tiempo por debajo de 7 segundos para poder realizar su firma, y llega a nosotros para que le hagamos el diagnóstico y ver la posibilidad de realizar los tiempos deseados para poder firmar. Aquí vemos en este mismo test, es un test que hemos hecho en este caso de 54.8 metros, son las yardas, cómo se maneja su consumo máximo de oxígeno, y aquí abajo podemos ver en la representación de las zonas de porcentaje en donde trabajó, en donde fue que más se enfatizó el trabajo como tal. Aquí podemos ver entonces en la carrera, podemos ver aquí el tiempo ejecutado del atleta, la altura a la que estaba entrenando, la distancia realizada como tal y la velocidad desarrollada como tal. Podemos ver entonces que a medida que avanza el tiempo, ¿verdad? Avanzaba en distancia este atleta y esta era la velocidad que el atleta iba desarrollando. Podemos observar aquí entonces que si vamos a revisar o evaluar en sí el tiempo realizado de ATP de este atleta, el ATP fue el tiempo realizado en 1.5 segundos. En 1.5 segundos, este atleta había desarrollado una distancia de 8 metros, 8.6 metros, con una velocidad de 5.9 metros sobre segundo. En esta evaluación podemos diagnosticar entonces que este atleta tiene una salida muy lenta, porque este atleta debe hacer, para poder lograr sus objetivos, el 1.5 segundos de ATP de trabajo, debe hacerlo alrededor de los 13 metros, 13 o 14 metros. Y aquí lo está haciendo en 8 metros. Lo que quiere decir entonces que esta es una salida sumamente lenta, ¿verdad? Que hay que hacer un trabajo de ATP que nos permita a nosotros entonces que este atleta realice el 1.5 segundos de ATP, que lo realice en los 13 o 14 metros como tal. Y de esa manera entonces poder hacer una velocidad importante que nos garantizaría que el tiempo realizado en las 60 yardas o en los 54.8 metros sea o esté por debajo de 7. Cuando vemos el desarrollo de la carrera, podemos ver aquí que el atleta, aquí podemos ver que a los 2 segundos ya tenía una velocidad de 6.6 segundos, metros sobre segundos, a los 11 metros. Y de esta manera fue desarrollando paulatinamente su velocidad, resistiendo una velocidad, la velocidad que resistió este atleta fue de 7 metros sobre segundo. Si nosotros le sacaríamos los números a este atleta sobre cuál sería el tiempo virtual que él haría si resistiera 7.5 segundos, pues nos daría lo que sería igual dividir a 54.8 metros, que sería la distancia realizada, y que él la realice a una velocidad de 7.7 metros sobre segundo, que sería la velocidad a resistir. El tiempo que él haría es de 7.1, exactamente el tiempo que él nos refleja que está haciendo. Y debe ser un tiempo muy por debajo de 7.1 segundos. Lo que quiere decir entonces que este tiempo que él hace se debe a que la velocidad que él resiste es de 7 metros sobre segundo. Y sucede que tiene que resistir una velocidad más alta. Es así entonces cuando determinamos que a medida que sigue la carrera y sigue el tiempo de carrera, ya los 5 segundos, 4.8 segundos, este atleta ha recorrido 35 metros y ha hecho una velocidad máxima de 9.1 segundos, metros sobre segundo, 9.1 metros sobre segundo. Y aquí hay un factor importante, porque nos permite ver que la velocidad máxima que imprime este atleta en la carrera es de 9.1 metros sobre segundo. Pero si nosotros hacemos el diagnóstico virtual de que si esa es su velocidad máxima y él lograra resistir esa velocidad, así como resiste 7 metros sobre segundo,
él lograra resistir 9.1 metros sobre segundo. La distancia él la haría en 6.0, 6 cerrado, en 6 segundos. O sea, lo que quiere decir que este atleta sí tiene la velocidad ya ganada para realizar las yardas, las 60 yardas en 6 segundos y no en 7 como lo está haciendo. Lo único es que tiene que hacer un trabajo de resistencia a la velocidad del 9.1 metros sobre segundo. Si logramos ver aquí, él logra resistir esta velocidad de 9.1 metros sobre segundo hasta los 50 metros. O sea que él logra resistir 17 metros, 15 metros de carrera. Desde los 35 metros hasta los 50 existen 15 metros. Él logra resistir esta velocidad solamente 15 metros de carrera. Porque el creatín fosfato, que ya sería el encargado de esta velocidad, el creatín fosfato solamente alcanza para los 50 metros. De aquí es donde hacemos entonces la evaluación y el diagnóstico. La evaluación sería que la salida es lenta. La salida debe ser más violenta para que el 1.5 segundos, ¿verdad?, de ATP que tiene toda persona, él en vez de hacerlo en 8 metros, lo haga en 13 o 14 metros. Y por supuesto, esto llevaría a que la velocidad que él va a hacer no sería de 7.8 metros sobre segundo, sino que aquí alcanzaría una velocidad de 9.1 metros sobre segundo, que al hacer el trabajo de resistencia a la velocidad, así como él resistió aquí 7 metros sobre segundo, nosotros entonces haríamos una adaptación del entrenamiento de que él resista 9.1 metros sobre segundo y de seguro las 60 yardas las estaría haciendo en 6.0 segundos para lograr entonces el objetivo que sería la firma como tal. Es importante entonces ver cómo a través de esta tecnología GPS nosotros aplicamos los conocimientos de las vías productoras de energía, en este caso la primera vía productora de energía, que es la utilización del creatín fosfato ATP, viendo cómo se refleja en la carrera la utilización del ATP en el 1.5 segundos y cómo se desarrolla entonces el resto de la carrera con el creatín fosfato hasta los 50 metros, que es donde se acaba, haciendo una velocidad máxima de 9.1 metros sobre segundo. Importante este diagnóstico para la aplicación de la primera vía, importante este diagnóstico para nosotros entonces poder dar la importancia que merece el trabajo de GPS, GSMI en el control del entrenamiento deportivo, en el desarrollo de las vías productoras de energía, en el desarrollo de la potencia, en el desarrollo de la velocidad y en el desarrollo de la resistencia a la velocidad. Importante para nosotros entonces tener el conocimiento de las vías energéticas y la aplicación con datos virtuales del GPS para poder lograr entonces los protocolos de desarrollo de cada una de las vías productoras de energía para poder lograr el desarrollo de las diferentes capacidades como tal. Ok, el segundo punto importante de hoy sería entonces lo que sería llevar el protocolo o llevar el conocimiento de la segunda vía productora de energía, que es la vía anaeróbica láctica. Decíamos que era anaeróbica porque producía energía en ausencia de oxígeno y es láctica porque consume carbohidrato y produce ácido láctico como tal. El tiempo de ejecución, bueno, ya sabemos que va desde los 10 segundos hasta los 45 segundos con una transición hasta los 3 minutos, como tal, que es el llamado ácido láctico continuado. Aquí, con el uso de esta tecnología, GPS, GSMI, vamos a poder ver cómo en los deportes de tiempo y marca, como el atletismo, la natación, el patinaje, en el caso del béisbol, que también usa tiempo y marca, cómo en estos deportes de tiempo y marca podemos visualizar mejor la realización del trabajo de resistencia a la velocidad, aplicando los conocimientos de esta segunda vía productora de energía. Entonces, cuando usamos el GSMI, GPS, ¿verdad? Y lo aplicamos en el conocimiento a través de la app, ¿verdad? Que la tenemos en el dispositivo, porque usamos un dispositivo para colocárselo al atleta y allí en el dispositivo pues se va acumulando la cantidad de datos, la cual va a la historia de cada atleta y con esto entonces tenemos
la información visualizada en pantalla para poder hacer los análisis. En este caso, vamos a hablar, al igual que hablamos de la primera vía del ATP, vamos a hablar entonces de la segunda vía productora de energía, que es la que vislumbramos anteriormente. Esta segunda vía productora de energía la podemos ver reflejada en este caso, en estos resultados que están aquí en pantalla. Este es un atleta de patinaje que logra hacer una velocidad máxima de 11.76 metros sobre segundos. En este caso, para el diagnóstico de este atleta es ver o lograr saber, en este caso, ellos hacen una competencia que llaman meta contra meta, que son el óvalo tiene 200 metros y la meta contra meta es hacer los 200 metros a la máxima velocidad posible. Al igual que el atleta anterior, necesariamente cuando este atleta arranca utilizando la primera vía productora de energía, arranca haciendo una velocidad máxima y después de lograr la velocidad máxima, entonces ella tiene que resistir esa velocidad máxima para poder lograr hacer los tiempos deseados. Para darle un ejemplo más o menos, para que tengan una idea, cuando el atleta necesita hacer tiempos de alrededor de 18, en este caso este atleta, necesita hacer tiempos de 18 para hacer una distancia de 200 metros. Entonces, cuando tú tienes una distancia de 200 metros y le colocas un tiempo de 18 segundos, pues estás necesitando exactamente hacer una velocidad constante o resistida de 11.1 metros sobre segundo. Y es lo que buscamos. En este caso, el atleta ya ha logrado en estas alturas del entrenamiento hacer una velocidad de 11.7 metros sobre segundo, la cual le asegura la victoria. Pero en el desarrollo, en esta evaluación que nosotros hacemos con GPS, tratamos de visualizar y ver en sí cuál es la distancia que este atleta resiste, porque ella necesita resistir los 200 metros a 11 metros sobre segundo, o por lo menos hacer una velocidad en los primeros 20 metros de 10 metros sobre segundo, 8 metros sobre segundo, y luego hacer los restos que serían 180 metros a una velocidad de 11 metros sobre segundo. Como vemos aquí en el desarrollo de la carrera, tenemos que este atleta a los 16 metros, esta es la distancia, esto que está aquí es la distancia realizada, ella hizo un calentamiento, el calentamiento ya ella lleva 16 metros, inició con una velocidad de 1.9 metros sobre segundo. Aquí la salida fue lenta, sumamente lenta. Recuerden que el ATP, ¿verdad? O el ATP nos permite a nosotros 1.5 segundos para la potencia y el 1.5 segundos debe hacerse alrededor de hablamos de los 13 metros, 14 metros en el patinaje, en este caso debe hacerse alrededor de los 20 metros casi, de los 15 metros casi. Aquí logramos ver, ¿verdad?, que la arrancada fue muy lenta y el 1.5 segundos, por supuesto, está muy bajo, se encuentra a los 8 metros como tal. Hay que hacer un trabajo en este atleta, entonces en esta evaluación y diagnóstico de potencia, haciendo arrancadas, aplicando protocolos que explicamos anteriormente para el perfeccionamiento de la vía, para que este atleta pueda hacer entonces en los primeros 12 o 13 metros 1.5 segundos, lo cual le da una velocidad importante que más adelante entonces puede abarcar una velocidad de 11 metros sobre segundo, la cual debe resistir alrededor de los 180 metros y lograr entonces de esta manera la victoria de la carrera como tal. Aquí logramos ver entonces que esta persona solamente puede resistir, fíjense, resiste desde los 237 metros. Si ustedes agarran aquí el 37 metros y me siguen aquí, ella logra 37 metros a los 57 metros, estamos hablando de 20 metros. A los 57 metros, 20 metros. A los 67 metros serían 30 metros. O sea que ella solamente resiste a la velocidad de 11 metros sobre segundo solamente 31, 32 metros. Y necesariamente ella necesita resistir esta velocidad
por lo menos 180 metros. Lo que quiere decir que si vamos a hacer un trabajo de resistencia a la velocidad, para que ella pueda hacer un proceso de adaptación de su cuerpo a la velocidad del GANE, tendríamos entonces que trabajar alrededor del 90% de esta velocidad, ver cuánta distancia resiste al 90% y esa distancia que ella resiste al 90% de esta velocidad máxima que ha logrado es la distancia que ella va a entrenar para hacer el proceso de adaptación. Llegará un momento en donde estos GPS, ¿verdad? Hacen la evaluación, hacen el seguimiento y llegará un momento entonces que ella logrará hacer estos 11 metros sobre segundo, no en 33 o 32 metros como los está haciendo aquí, sino que lo logra hacer exactamente en los 180 metros o 185 metros, que es lo que ella le resta de carrera para poder lograr el objetivo o la victoria como tal. Hacer los 18 segundos para poder ganar. Entonces, es importante ver cómo la tecnología, cómo el GPS o la app GSMI logra recolectar los datos del GPS y colocarlo aquí en pantalla para que nosotros veamos entonces que el trabajo de este atleta de resistencia a la velocidad, ¿verdad? Debe ser por lo menos en el 90%, que sería alrededor de 10.2 metros sobre segundo constante, ver qué distancia resiste a 10.2 y allí es donde va a trabajar resistencia a la velocidad, hacer el proceso de adaptación y de esta manera entonces lograr el 11 metros sobre segundo para poder lograr sus tiempos. Es importante el diagnóstico que se hizo en este atleta, al igual que el anterior, lo hicimos ubicando el diagnóstico de creatinfosfato del 1.5 de ATP y de los 10 segundos de creatinfosfato. Y luego la aplicación de la segunda vía productora de energía, que en este caso es la vía anaeróbica láctica, la cual nos permite ver entonces la resistencia a la velocidad, en este caso que solamente resiste una velocidad de 33 metros a una velocidad de 11 metros sobre segundo, resiste una distancia de 33 metros y que para poder trabajar esto hay que hacer un trabajo a velocidades del 90% de esa velocidad máxima, lo cual le permitirá entonces hacer el proceso de adaptación y lograr los objetivos planteados en el entrenamiento como tal. De esta manera entonces podemos hacer una evaluación, un chequeo sobre la importancia de la aplicación del GPS y de la app GSMI que nos permite entonces hacer un seguimiento metro a metro sobre el comportamiento del cuerpo con las variables de las vías productoras de energía. De esta manera creo que hemos cumplido entonces con lo que es la aplicación de GPS alta tecnología GSMI en el desarrollo de capacidades como potencia, ATP creatinfosfato o en capacidades de resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza o resistencia al ácido láctico y poder saber que existe una nueva forma de entrenar que deja hacia un lado la forma tradicional del trabajo de resistencia a la velocidad y del trabajo de potencia y la velocidad como tal. Bueno, para dar continuidad a esta conferencia, vamos entonces a complementar todo lo que hemos aprendido del uso de las tres vías productoras de energía, más la aplicación de alta tecnología de GPS, GSMI y a dónde va la información. Exactamente el trabajo que hace el GPS y que procesa la app GSMI es a este software. En este software es un software de GoreSport, por eso es que GSMI se llama instrumento de medición de GoreSport. Aquí, en este caso, la persona, una vez que adquiere la licencia, se le da la clave del usuario y puede hacer uso de esta pantalla como tal. En este software nosotros básicamente lo que hacemos es registrar los diferentes deportistas que pertenecen a nuestros clubes, que están afiliados, ¿verdad? De esta manera podemos tener alguna información importante de ellos en pantalla, como es la edad, la altura, el peso, el índice de masa corporal, si tiene llave. Si el atleta tiene llave, en este caso, como el caso de este atleta que es Ancisa Luango, este atleta es un atleta de fútbol
que usa el GPS para poder entrenar las arrancadas y lograr ganar los duelos. Él trabaja aquí la velocidad y resistencia a la velocidad más la resistencia general a través del GPS. Ahora mismo nos vamos a meter en su historial para ver cómo se comporta. Bueno, aquí de esta manera, esta sería información general que tenemos. Aquí arriba sería una vez que usted quiere imprimir, puede hacerlo en GPS, perdón, en PDF, en Excel o imprimir como tal lo que tiene en pantalla. Aquí buscamos si tenemos un atleta en especial, podemos ubicarlo aquí, de esta parte. En el caso, yo puedo traerme algún atleta, puede ser de atletismo, o puedo traerme este mismo de fútbol. En este caso, si hablamos de Ancisa Luango, ¿verdad? Le damos aquí y podemos hacer selección de él para ver su historial. Podemos ver el historial. Esta es la referencia que está aquí, es la sugerencia que hace el GPS. Una vez que el GPS hace el test, hace una recomendación a la app y la app la coloca aquí en el software, donde le explica al entrenador cómo debe trabajar este atleta la potencia, cómo debe trabajar la resistencia a la velocidad y la resistencia general. Además de esto, le hace una nota que le dice cómo se trabaja en sí la potencia, cómo se trabaja en el orden protocolar. Después de potencia puede trabajar resistencia general y por último puede trabajar resistencia a la velocidad. De esta manera, pues, esta sugerencia la hace el GPS como tal. Si usted quiere saber el trabajo que ha hecho el GPS, cuántos días de trabajo tiene este atleta, le da aquí a la información y aquí puedes tener las diferentes fechas desde cuándo está trabajando este atleta. Este atleta inició su trabajo el día 27/20 con un test y a la fecha de hoy este es el reporte que ha hecho. O sea, que usted con el GPS y el GSMI puede ver todos los días de entrenamiento de esos atletas, estando usted en cualquier sitio del mundo donde se encuentre. En este caso fue el primer test que se hizo de él. Hizo un test de 60 metros. Luego este test de 60 metros. Aquí se logra ver en el test cómo fue el comportamiento en toda la carrera del atleta, ¿verdad? Hizo distancias en sí a los 7.9 metros, hizo velocidades de 7.4. A los 14 metros hizo velocidades de 6.9 y a los 24 metros hacía velocidades de 7.3. O sea, el diagnóstico anterior, fíjese que podemos ver aquí que el 1.5 de ATP, pues la velocidad es sumamente baja para la distancia que tiene. Él debe estar haciendo, en los 14 metros, debe estar haciendo 1.5 segundos a una velocidad más o menos de 9-10 metros sobre segundo. Y sucede que está haciendo 6.9 metros sobre segundo. Si hacemos la evolución o podemos ver la evolución de este atleta, que nos permite ver aquí en su historial, para el día de hoy, él nos puede reportar entonces, o para el día 28, por ejemplo, cómo estaba esto de la velocidad. Podemos ver aquí en el desarrollo del entrenamiento del día 28, ¿verdad? Podemos ver allí entonces las velocidades que ya él estaba haciendo a distancia de 10 metros, velocidades de 5, de 12 metros, bajaba a 3, o usted puede ver todo el desarrollo de cada una de las arrancadas o de los intentos que él hace. Para el día de hoy, que es el último reporte que él tiene el reporte aquí del día 4/9. Él usa un dispositivo no muy adecuado, pero sí podemos ver aquí velocidades que él hace de 8.59 metros sobre segundo. Ya han mejorado mucho las velocidades. Fíjense aquí, en los primeros 30 metros. Y así podemos ver incluso el historial o el trayecto de la carrera como tal. En la carrera podemos visualizar las diferentes velocidades que él hace y si estas velocidades están acorde a los desarrollos que nosotros estamos viendo. Entonces, cuando hablamos aquí del deportista, en esta parte del software, nos permite entonces tener una visualización completa de lo que hace el atleta y de lo que hace con el GPS. Pero si nosotros quisiéramos agregar un atleta nuevo, pues le daríamos aquí al signo más. Y aquí en el signo más, pues podemos ver entonces la data de teléfono, nombre, cédula de identidad, la cuota incluso, porque podemos llevar el control económico, el entrenador, la organización,
el representante, el tipo de deporte, la categoría. Le damos guardar y vamos a tener la información de él. Además de eso, podemos tener aquí alguna información sobre lo que es el control del entrenamiento deportivo. Vemos aquí, en el caso de la planificación, podemos tener todos los planes que hagamos o que tengamos durante todo el desarrollo de nuestros deportistas, podemos irlo viendo aquí en pantalla. Si vamos a agregar un plan nuevo, ¿verdad? En este caso podemos ver los planes. Si yo quiero ver este plan de fútbol, si no ha vencido, por supuesto, el software te lo va a permitir ver. Y en el caso del fútbol, pues era un plan que se hizo. Aquí tenemos el total de semana, 8 semanas, 50% para el periodo preparatorio y el 50% para la preparación especial. Inicia tal fecha, termina tal fecha. El precompetitivo y el competitivo. Si le damos aquí donde está la agenda del día, podemos ver entonces todo el diario de lo que hace la evaluación, la composición corporal, consumo máximo de oxígeno, el número de repeticiones que realiza en sí en el campo y el desarrollo de cada uno de los objetivos. Esto lo podemos ver por día en la agenda o lo podemos ver por mes como tal. Para la fecha de hoy, pues ya este está vencido, ya no hay más entrenamiento como tal. Pero es esto lo que estoy diciendo, entonces es importante ver la planificación a través de los diferentes planes de entrenamiento. Pero planificar con el software Agora Sport es sumamente fácil. Te le da aquí a esta crucecita y en esta crucecita pues siempre va a aparecer la fecha del día de hoy para el inicio. En este caso, la fecha del día de hoy es 4/9, ¿verdad? Puedes hacer un ciclaje simple, doble o triple ciclaje. Te desean 3 planes de entrenamiento en el año. El grupo de deporte, en este caso, si es de velocidad, fuerza, resistencia, juego con pelota, arte competitivo, combate. Si el deporte en la diferente etapa, si está en iniciación, profundo, perfeccionamiento o si es maestría, usted elige aquí. Y aquí hace una descripción, por ejemplo, nacional. Sería Nacional de Cartagena, ¿verdad? Nacional en Cartagena. Cartagena. Busca el ciclaje, el lugar de competencia, por supuesto usted escribe Cartagena, que sería el lugar de competencia. Cuando inicia, en sí cuando inicia, busca el calendario y supongamos que inicia el proceso de entrenamiento hoy, como tal. Aplica allí y cuando termina el proceso, terminaría, por ejemplo, supongamos que estamos hablando del mes de noviembre, para el 6 de noviembre. Colocamos aquí el tránsito, que sería la semana de descanso. ¿Cuánto va a aplicar al periodo preparatorio? ¿Qué porcentaje? Supongamos que aplicamos 50% para el periodo preparatorio y a la general le damos 50% y a la parte precompetitiva le damos 90% para que te quede 10 para la competitiva. Guarda la información y entonces tenemos aquí que el Nacional de Cartagena, que es este que yo, ¿verdad? Acabo de hacer. De esta manera el software hace entonces su plan gráfico. Aquí tiene entonces que un Nacional de Cartagena, 9 semanas de entrenamiento, 50% para el preparatorio, 50% para la especial, 90% precompetitivo y 10% que es la semana de competencia. Si usted va a planificar la parte del mes, ¿verdad? En este caso de los días de la semana, supongamos que usted va a planificar para el día de mañana, que es sábado. Aquí le va a aparecer en esta flecha una manera de seleccionar si va a hacer entrenamiento o algún test importante o alguna observación. Si usted va a hacer algún entrenamiento, le dice que va a entrenar y usted elige si voy a entrenar potencia, resistencia a la velocidad o resistencia general. Si entreno potencia, más o menos le hace una sugerencia. Él le pregunta en qué va a ser el entrenamiento o qué variable usted va a utilizar, si va a utilizar variables de intensidad de frecuencia cardíaca, de velocidad, consumo máximo de oxígeno. Supongamos que usted use frecuencia cardíaca si usa un polar o si usa tiempo, pudiera, en el caso yo uso mucho tiempo, ¿verdad? En este caso, el tiempo en segundos. Si yo voy a trabajar ATP, la voy a trabajar en 2 segundos, por decir algo. Y la intensidad que voy a usar aquí sería el 100% de las posibilidades, en el caso del ATP. Tiempo de ejecución, como le acabo de decir, la voy a hacer en 2 segundos, tiempo de ejecución. Número de repeticiones 3, las pausas entre repetición son 90 segundos.
por 3 series, y las pausas entre series serían de 5 minutos, que serían 300 segundos. Puedo elegir aquí la fecha, hasta dónde quiero que vaya la fecha. En este caso es para el mismo día de mañana, 5. Y puedo colocar aquí la hora también. ¿Qué hora quiero yo que sea a las 3, a las 12, a las 6, a las 6 de la mañana? Y que termine el entrenamiento, que vaya terminando, por decir algo, a las 8 de la mañana, como tal. Si quiero colocarlo todo el día, o si quiero escribir aquí algo extra, puedo escribirlo aquí. Si no, le doy a este guardar, ¿verdad? Ya definí esto aquí. Le doy, si quiero ver algún video, puedo escribir aquí la referencia del video y también te la reporta como tal. Le doy grabar y aquí tengo el trabajo hecho como tal. Si voy a trabajar creatin fosfato, porque aquí trabajé ATP, pero voy a trabajar creatin fosfato, por ejemplo, 8 segundos, que serían la máxima. El tiempo de ejecución sería, por ejemplo, creatin fosfato en 8 segundos. Y voy a ejercer el mismo sistema. No habría ningún problema. Si estoy haciendo algún tipo de test en forma especial, estoy trabajando potencia y porcentaje de recuperación, y le doy guardar. Y de esta manera entonces estoy trabajando dos entrenos, un entreno de potencia y el entreno de potencia ATP y creatin fosfato. Si lo doy a agenda, puedo ver aquí, y el software le escribe, le he escrito aquí el primer entreno, ¿verdad? Y aquí el segundo entreno. Y de la misma manera puedes hacer modificar esta, o llevar o hacer otra actividad como tal. Pero siempre lo hacemos aquí donde dice mes. Y aquí después de mes vamos estableciendo. Si yo, por ejemplo, esto que está aquí lo fuese a hacer no solamente hasta el 5, sino yo quisiera trabajar hasta el día 12, por ejemplo, ¿verdad? Le doy aquí guardar y le voy a escribir aquí hasta el día 12. O sea, que tú te llama la agenda, entonces va a hacer reporte de todos los días que usted va a entrenar esa actividad. Sumamente fácil hacer la planificación aquí en este software, y nos permite entonces además llevar la evaluación del control médico, el entrenamiento, haciendo la composición corporal, por ejemplo, de los atletas. En este atleta, por ejemplo, su peso es 76 kilos, porcentaje de grasa son 6, las mediciones de los pliegues, el IMC en 22, la masa corporal activa 71, y este AKS, que es la relación de la forma deportiva con relación al desarrollo osteomuscular. De esta manera, pues puedes tener toda la evolución, las veces que él ha ido a consulta, puedes llevarlo por aquí, y con este software entonces puedes hacer una planificación. Si vas a hacer algún incremento del peso, puedes trabajar entonces aquí con la composición corporal, trabajas el perfil nutricional, y aquí en el perfil nutricional puedes hacer la indicación sobre la actividad, en este caso actividad intensa, alto rendimiento, el tipo de dieta normocalórica, hipercalórica o baja en grasa. Aquí puedes tener cómo vas a trabajar, en este caso hablamos del total de proteínas, ¿verdad? Máximo 2.5 de proteína por kilogramo de peso. Aquí tendrías la evolución, en este caso, del carbohidrato por kilogramo de peso, y aquí la grasa como tal. Tienen los productos lácteos, los productos alimentarios, la cantidad total de gramos, la cantidad de proteína, glúcidos y grasas como tal. Le damos a este guardar, y él guarda esto a la historia de este atleta, que es el que estamos aquí evaluando. Le podemos hacer la dieta. En este caso, la dieta pues se realiza de una manera también sumamente fácil. Le damos aquí, en este caso, el momento que vamos a hacer la dieta. Podemos hacer desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena y merienda en la noche. Si elegimos desayuno, elegimos qué día, el día lunes, por ejemplo, y le damos aquí a para buscar aquí, por ejemplo, si voy a trabajar con huevos para el desayuno, ¿verdad? Es importante saber que por cada porción son 100 gramos como tal. Le doy aquí buscar huevos en alimentos, y me va a presentar los diferentes platos: bollo con huevo, huevo con jamón. Elijo uno de ellos,
elijo uno de ellos en el menú, pero tengo el menú variado, ¿verdad? Puedo tener varios en el menú. Elijo uno, elijo la cantidad de, en este caso, porciones, supongamos que sean 2 porciones, que son 200 gramos, y le doy grabar. Y aquí nos va a aparecer entonces huevo con jamón, ¿verdad? La cantidad que aporta de energía, proteína, glúcidos, grasa, colesterol, y es del desayuno y del día lunes. Así como hago el lunes, puedo hacerlo entonces para el día miércoles, por ejemplo, si hago el menú de huevos interdiario, o si voy a hacer otro menú con tocino, ¿verdad? Según lo que yo vaya a hacer, como tal, le doy para que grabe aquí y me aparece entonces el del día miércoles. Pero así puedo hacer entonces el lunes, puedo revisar el lunes, ¿verdad? Que hay aquí y puedo revisar el día martes que no he hecho nada. Y así entonces puedo hacer todos los días de la semana hasta el domingo. Para que de esta manera entonces le doy imprimir, puedo hacer imprimir para imprimir todos los días, por ejemplo, todos los días realizados. Y aquí tengo la impresión de todos los días realizados, lo doy imprimir y me lo imprime, me lo llega al correo o le envía para donde le quieres enviar. De esta manera entonces yo puedo hacer algún control importante sobre lo que es la composición corporal, el peso del atleta, llevar el registro del atleta y llevar la planificación como tal del atleta. Sumamente importante, ¿verdad? Y si voy a trabajar con GPS, el instrumento de medición de GPS, que es este que está aquí. De esta manera, pues, yo puedo visualizar, como lo hablamos anteriormente, puedo visualizar al atleta, puedo ver qué trabajo está haciendo el atleta con el GPS, ¿verdad? Puedo ver las sugerencias que se hacen de este atleta, en este caso, del atleta si tiene un GPS, pero si no tiene el GPS, por supuesto que no voy a poder ver su evolución. Esto mismo que aparece aquí, esta misma sugerencia de entrenamiento es la que tiene el atleta cuando el atleta no tiene entrenador. Y cuando tiene entrenador o cuando pertenece a un club, aquí está la sugerencia de cada uno de ellos como tal. Le damos entonces aquí al sistema, cerrar, cerramos sesión y salimos como tal.